Y ojalá también se vaya calmando el tema del antivirus, que preocupa muchísimo, porque es como que ahora hay casos por todos lados. Sí, tal cual. Pero también te dicen las autoridades, esto es normal. No es que nunca hubo casos o que no hay casos nunca en muchas zonas, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires. Y estamos frente a una cantidad de casos confirmados que está dentro de la media, por ejemplo, para la provincia de Buenos Aires, que hasta ahora son 5. En San Pedro, en Zárate, en Navarro, en Lomas de Zamora. El último caso de hace unas horas en Berisso. Se trata de un hombre de 40 años que está internado en el Hospital San Martín de La Plata. Y lo que piden por parte de las autoridades es la no desesperación. Y vos lo dijiste, Dani. Dicen que son casos habituales donde los contagios son desde las heces del ratón a las personas y no de personas a personas, como es en el sur de nuestro país. Cuentan que esto es habitual, que el año pasado se dieron en la provincia de Buenos Aires 25 casos, que el anteaño pasado se dieron 44 casos, pero más allá de todo esto y de la preocupación lógica de la gente, lo que piden por parte del Ministerio de Salud es que se intensifique la sospecha clínica ante la presencia de casos febriles. ¿Qué quiere decir esto? Que ante la presencia de casos muy parecidos a la gripe, pero que la persona pueda advertir que pudo haber tomado contacto con algún lugar donde posiblemente esté este virus, que se le haga justamente el análisis correspondiente. Claro, para que se confirme o no, se descarte, pero de todas maneras, fíjate que es una enfermedad que si la agarrás al principio, tiene muchas más chances de curar. Está la medicación, es antibiótico, se puede curar. El problema, que es el problema que aparece en la mayoría de los casos que escuchaste, es que se llega tarde a la consulta, cuando ya se superó la etapa de los síntomas de gripe y de repente, el otro día, por ejemplo, la mamá de un chico que está en Escobar decía que vomitaba sangre, entonces ya llega a una instancia donde evidentemente pasaron 2 o 3 días y ya el cuadro se volvió grave. Es un cuadro respiratorio que se torna grave y después es difícil revertir esa gravedad. Se puede lograr, pero obviamente aumentan las chances de que el pronóstico sea malo. Totalmente. ¿Por qué? Porque justamente se puede confundir con cualquier otra enfermedad. Los síntomas son fiebres, dificultades respiratorias, dolores de cabeza o abdominales, articulares, musculares. Vos decís, bueno, es una gripe, tomé frío. Y lo que le advierten a la población es que si tienen que limpiar lugares cerrados o determinados donde pudo haber pasado alguno de estos ratones, lo que tienen que hacer primero es ventilar, no ingresar, sino primero ventilar. Después baldear con agua, primero mojar con agua, con lavandina, no pasar un escobillón. Sí, porque va levantando, ¿no? No tiene que levantar polvo. Lo terminás levantando al virus. Exactamente. Y lo aspirás. Y baldear previamente con agua y con lavandina. Con agua para que no empiece a levantar ese polvillo cargado de virus. Y después la lavandina para matarlo, ¿no? Y tapar todo tipo de orificios justamente para que estos ratones no ingresen. El problema de lo que se hablaba ayer era Eso es importante porque por ahí vos, mirá, Romy, tenés un lugar que sabés que por ahí tiene un galponcito ratas. en el fondo de casa. Claro, pero no la ves. No estamos hablando de una fábrica, Claro, no, un galponcito. Tenés claro. ese lugar donde pones el cosas. Lavadero, por ejemplo, y de repente estás, qué sé yo, un mes sin tocarlo y después tiras cosas y lo tenés desordenado y sabés que puede haber ratas porque viste indicios. Ese es un lugar peligroso, aunque no veas a la rata, porque no hace falta que la rata te muerda o que vos la toques o que ella te toque a vos. Con sus desechos, ella, si es que, evidentemente no todas se han transformado en vectores, pero si es una que se transformó en vector porque se contagió, ella después deja esos desechos en el lugar, vos por ahí querés barrer y eso lo aspirás y ahí se produce el contagio, con tanta facilidad que es muy difícil de frenar cuando aparece el antivirus. Aunque esta cepa no tiene nada que ver con la del sur, pero de todas maneras, si la dejas estar, también se vuelve peligrosa. Y no manipular las trampas, ¿no? De los ratones. Ayer también mencionaban eso, porque como decía Romina, quizás en el lavadero o en un pequeño galpón, no o donde tiene las herramientas, grandes. claro, no lugares muy grandes ni fábricas grandes, usted tiene esas trampas, las clásicas trampas para ratones, no manipularlos nunca directamente con las manos, ¿no? Ponerse guantes, tener cierta precaución. Lo mismo, Paula, si trabajas en un lugar donde vos sabés que hay ratas y de repente, mira, es preferible que te cuides y le digas a tu jefe, a tu encargado, mira, me parece que ahí tendríamos que por lo menos rever cómo hacemos con la higiene, porque suele haber ratas. Y en este caso suele ser eso peligroso. Muchos contagios, la mayoría se dieron en lugares de trabajo. Como donde, el joven de Escobar, ¿no? Ejemplo, Que de hecho la fábrica de grifería había cerrado, por lo menos hasta que se detectara que este chico tenía antivirus.
decidió enviar entonces un comunicado a todos sus empleados y decirles, la planta va a estar cerrada hasta que se detecte que este es un caso positivo. Bueno, así que bueno, atención con eso porque también en lugares rurales pueden darse y demás.